Bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el horario en el que estén viendo este video. Bien, la materia que vamos a estar viendo es de programación. Yo soy el ingeniero David Searo, soy ingeniero en informática. Vamos a empezar a ver principalmente la palabra programación. Programación pues es una palabra muy utilizada en distintos ámbitos, la cual se refiere a organizar o acomodar o en el dado caso que procesamos información y le damos un orden, a eso se refiere la programación. Y al momento de referirlo precisamente a la informática, se refiere a que podemos utilizar ciertas tareas, ciertas actividades que se le vayan a ordenar a una computadora. Esto siempre se debe hacer a través de un programa que precisamente es para programar aplicaciones o otros programas que utilizan lenguajes de programación. Más adelante lo vamos a ver, algunos ejemplos de ellos. Aquí en la ilustración podemos ver pues C++, Python, Java y PHP. Son cuatro lenguajes de programación bastante comunes y permiten programar dependiendo la tarea que vayamos a estar utilizando. Vamos a pasar al siguiente punto, que es el uso de la programación. Dentro de la programación informática, los usos más comunes puede ser la creación de aplicaciones. Cuando necesita una institución, una empresa, algún programa o alguna aplicación para el uso de sus clientes, es necesario hacer una programación, un desarrollo con lenguajes de programación. Un ejemplo puede ser una banca en línea, que al momento de estar utilizando la banca desde tu casa o desde cualquier parte que tengas internet, puedes consultar tu saldo sin necesidad de estar asistiendo al banco o a un cajero físico. Y eso es uno de los beneficios que tiene el desarrollo de aplicaciones o programación de ellas. El otro punto es el desarrollo de videojuegos. Los videojuegos llegan a tener un campo bastante amplio en el que pueden ejecutarse desde los celulares, desde las mismas consolas de videojuegos, alguna computadora, ya sea laptop o de escritorio. Las mismas Smart TV llegan a tener algún programa o alguna aplicación de entretenimiento y llegan a ser videojuegos. Entonces, ahí es donde entramos en el ámbito de la programación de videojuegos. Y esos programas, esos videojuegos, llamándolos de esa forma, no se hacen solamente por una persona. E inclusive las aplicaciones o programas no son desarrollados solo por una persona. Hay ocasiones que puede que sí, pero la mayoría de las veces son hechos por equipos de más de 150 tratándose de videojuegos. Y en aplicaciones puede llegar a ser desarrollada desde una persona hasta toda la llegada a necesitar, desde el diseño, la creación de cada aplicación, tiene botones, tiene ventanas y tiene distintas partes que hay que diseñar. Y pasando al otro punto de la modificación de programas, hay ocasiones que se necesita hacer un upgrade, una actualización, puede ser al mismo celular, a una computadora o demás, y las empresas identifican fallas. Esas fallas se solucionan mediante la modificación del programa para que evite fallas futuras. Y es ahí donde el programador o uno como programador puede corregir esos errores para que en un futuro no vuelvan a pasar. Y hay más actividades. Esas más actividades pueden ser programas que te permiten programar dentro de ellos, como por ejemplo Excel. Excel puede llegar a programar macros, que es pensar las actividades que vas a estar repitiendo constantemente y las guardas en una macros para que cuando las vayas a volver a ocupar solamente ejecute la macros y se vuelva a hacer todo sin que tú hagas nada, nada más que presionar un botón.
y eso lo programaste una sola ocasión para que se vuelva a utilizar todas las veces que sea necesario. Entonces, esos tres usos y ese otro ejemplo que les doy de una programación dentro de otro programa, lo podemos tener en cuenta en que la programación informática es bastante amplia. Pasamos al siguiente punto para conocer o identificar la herramienta principal de un programador, que son las computadoras. Las computadoras hay que entender que es cualquier dispositivo electromecánico y debe de tener un objetivo la programación. Al momento de nosotros pues estar programando, tenemos que tener el objetivo de qué es lo que se va a desarrollar para que pueda desarrollarse la actividad de manera adecuada y acorde a las necesidades que se tengan pensadas. Y esas computadoras, refiriendo a un producto o un dispositivo electromecánico, se refiere a que cualquier dispositivo, como lo ven en el significado de ahí abajo, que es un dispositivo electromecánico capaz de procesar información a altas velocidades, esto se refiere a que cualquier aparato que sea electrónico y tenga piezas mecánicas y a su vez obviamente procesa información a altas velocidades, se le puede caracterizar como una computadora. Vamos a ver un ejemplo, un celular. En un celular es electrónico porque tiene piezas electrónicas, ocupa electricidad y a su vez tiene piezas mecánicas. ¿Cuáles son las piezas mecánicas? El simple hecho que tenga un solo botón, que ese botón al presionarlo baja, es una pieza mecánica. Ya tratándose de laptops o consolas de videojuegos o algo más robusto, llegan a tener motores para enfriarlos, para reproducir un video, gracias al reproductor de CDs, DVDs o Blu-rays. Tienen motores, tienen todos los engranes, todas las partes que componen ese dispositivo y pues básicamente todo eso que procesa información de manera eh, rápida, con altas velocidades, es una computadora. Un ejemplo, si metemos una palabra a un explorador de Internet, ya sea con una consola de videojuego, con un celular, con una tableta, con una Smart TV, nos va a arrojar millones de resultados que encontró en Internet. Y eso lo hizo de manera rápida, no se tardó más que a lo mejor un segundo o unos milisegundos y lo procesó de manera rápida. El otro punto a destacar es que se abrevia la computadora con PC. PC es la abreviatura de Personal Computer. Permítanme un momento. Que se refiere a que las computadoras en la actualidad son personales. Anteriormente todas las computadoras que se desarrollaban, hablando de la época de los 80, 85 y todavía en los 90, se desarrollaban nada más para las universidades o empresas. Y estas eran muy robustas, a veces ocupaban dos habitaciones, generaban mucho calor y eran para actividades muy básicas, aunque en ese momento eran bastante, pues, potentes, se pudiera decir. Y en la actualidad, o hablando de la época de los 90, cuando IBM, que es una marca de computadoras, a lo mejor ahorita la pueden recordar o ni siquiera han oído hablar de ella, pero IBM fue una de las primeras empresas que desarrolló computadoras para universidades, para pues uso personal, y de ahí se desenvolvió la parte de la informática. Otra de las empresas muy importantes en ese entonces, pues Motorola, Lenovo. Lenovo es ligada a IBM y pues Apple, ya que Apple también desarrolló computadoras como las Macintosh, que se empezaron a dar usos de oficina. Y pues de ahí que se refiere a PC, computadora personal, porque es para uso personal. Pasando al siguiente punto,
es que la computadora se divide en estructuras. Una de ellas es el software. La estructura del software se refiere a todo lo lógico de la computadora o intangible. ¿Qué es esto? Si estamos hablando de una computadora, los programas que están instalados, todo lo que está guardado, todo lo que vemos a través de la pantalla es el software, ya que se ve a través de la pantalla, pero no lo puedes tocar. Aunque lo hagas el uso a través de una pantalla touch, no estás tocando el programa, simplemente lo estás manipulando como si fuera un mouse, pero con otro dispositivo que la pantalla touch. Entonces el software es todo lo lógico o intangible, o sea que no lo puedes tocar, y lógico se refiere a que es nada más un programa. Y se dividen en tres tipos. Son los tres tipos principales. Vamos a ver el primero, que es el software de sistema. El software de sistema también tiene el nombre de sistema operativo, ya que es el programa que nos permite controlar el dispositivo. Por ejemplo, un celular puede llegar a tener instalado alguna versión de Android, y ese programa, ese sistema operativo te permite controlar tu celular. Sin él no lo podrás utilizar. Hablando a lo mejor de un Apple, iOS es el sistema operativo que permite controlarlo, y podrás controlar esa tablet, a lo mejor esa Mac, ese iPhone. Bueno, tablet le llaman, ya sabemos que en Apple, el iPad. Entonces, todos esos dispositivos tienen un sistema operativo que permite controlarlos. Sin ese programa no lo podremos controlar. Y pues el muy conocido Windows. Windows es ese programa que te permite instalar más programas dentro para poder utilizar la computadora a tus necesidades. Pasando al siguiente punto, es el software de aplicación. El software de aplicación pues son todos los programas que te permiten desarrollar una tarea en específico. Si tú quieres explorar en Internet, pues abres un explorador de Internet o descargas alguna aplicación o programa. Si tú quieres editar una fotografía, a lo mejor Photoshop, y editas esa fotografía. ¿Quieres escuchar música? A lo mejor Spotify, perdón, o YouTube Music. ¿Quieres editar un documento de texto, Word? ¿Quieres a lo mejor hacer una hoja de cálculo, Excel? Y así cada programa tiene su objetivo, su tarea para la cual estuvo programada. Y es ahí donde todos los software de aplicación son los programas que se instalan en una computadora de escritorio o laptop, o las aplicaciones en el caso de celulares o tabletas. Bien. Y pasando al último punto del software, es el software de desarrollo. Básicamente son programas que permiten crear otros programas. Uno de los usos que les decía en un principio, el desarrollar otros programas, es a través de un programa que utiliza lenguajes. Esos lenguajes básicamente se tienen que aprender de manera específica. Ustedes más adelante van a aprender de C++. Y aquí yo les pongo en la ilustración algunos de ellos. Java. Java es un lenguaje de programación. Se utiliza en los software de desarrollo que permite generar aplicaciones para celular. HTML5 y PHP de igual forma es un lenguaje de programación que permite crear las páginas de Internet. Entonces, cada uno llega a tener su objetivo, y todos los de abajo, MySQL, .NET, SQL Server, Oracle y jQuery, es un, es un conjunto de lenguajes de programación para base de datos. Y hay más, ustedes van a aprender de C++ más adelante. Entonces, espero les haya quedado claro con esto, estos conceptos, estas introducciones a los temas. De todas formas, pueden pausar el video en el momento que lo necesiten y a lo mejor buscar los ejemplos que les coloqué en cada punto. Y van a desarrollar una actividad. Esa actividad de la siguiente es una práctica en la cual deben de colocar 5 ejemplos de software de desarrollo, 5 ejemplos
de aplicación y 5 de sistema. ¿Qué van a colocar? El nombre, la descripción y un logo. El logo les pido que sea color, ya que es más claro para las personas que se les quede grabado algo que tiene color a algo que es blanco y negro o simplemente falto de color. ¿Ok? Entonces, que tengan buen día. Hasta luego. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.